Entre los canales de Xochimilco existe un lugar maldito, una isla cubierta por cientos de muñecas rotas y podridas, colgadas de los árboles como cuerpos colgantes. De noche, sus ojos vacíos se iluminan, sus cabezas giran y susurran tu nombre. Es la isla de las muñecas. ¿Te atreves a entrar? Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Ahora comencemos la historia de hoy. Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, es famoso por sus canales coloridos y trajineras llenas de música y flores. A plena luz del día parece un lugar alegre, pero cuando el sol se esconde, la atmósfera cambia. El agua se vuelve oscura, los cantos de los pájaros se apagan y un silencio inquietante invade los alrededores. En medio de ese laberinto acuático, existe una pequeña isla que rompe con todo el encanto del paisaje, la isla de las muñecas. Desde lejos se distingue porque los árboles, en lugar de hojas vivas, están cubiertos de cientos de muñecas viejas colgando de las ramas. Algunas sin ojos, otras sin brazos, cabezas partidas, cuerpos quemados por el sol y la lluvia. El viento hace que se balanceen lentamente, produciendo crujidos que parecen lamentos. Sus ojos vacíos reflejan la luna, y en la penumbra parecen observar a cada visitante. Los lugareños dicen que ninguna otra isla tiene esa energía, pesada, triste, como si cargara con el peso de una tragedia. Así, lo que comenzó como un paseo turístico puede transformarse en una experiencia aterradora, porque cada muñeca parece contar una historia y no todas pertenecen al mundo de los vivos. La leyenda comenzó hace más de medio siglo, cuando un hombre llamado Don Julián Santana Barrera decidió abandonar la ciudad y vivir solo en una pequeña isla de Xochimilco. Era un hombre sencillo, amante de la naturaleza, que buscaba paz entre los canales, pero la tranquilidad terminó pronto. Un día, mientras caminaba por la orilla, Don Julián descubrió algo terrible, el cuerpo de una niña flotando en el agua. Intentó ayudar, pero ya era demasiado tarde. Nadie supo de dónde venía la niña ni cómo había llegado ahí. Lo único que quedó fue la sensación de que su espíritu seguía atrapado en el lugar. Poco después, cerca del sitio donde había hallado a la niña, encontró una muñeca vieja flotando en el canal. Para Don Julián, no fue casualidad. Creyó que pertenecía a la pequeña y que su espíritu pedía compañía. Así que colgó la muñeca en un árbol, como una especie de ofrenda. Esa fue la primera de muchas. Desde ese día, Don Julián empezó a recoger todas las muñecas que encontraba en la basura, en los canales o que le regalaban los vecinos. Su propósito era claro: apaciguar el alma de la niña y protegerse de cualquier mal que rondara en la isla. Lo que no imaginaba era que con cada muñeca que colgaba, la isla se transformaba poco a poco en un lugar escalofriante, lleno de ojos de plástico que nunca dejaban de mirar. La primera muñeca fue la que marcó el inicio de la maldición. Don Julián la encontró atorada entre las raíces de un árbol, flotando en el agua turbia del canal. Estaba sucia, con un ojo arrancado y el vestido rasgado, pero él la sostuvo como si fuera un tesoro. Para otros habría sido basura. Para él era un mensaje. Convencido de que la muñeca pertenecía a la niña muerta, Don Julián decidió colgarla en un árbol cercano al lugar de la tragedia. Mientras la amarraba con un lazo viejo, murmuraba palabras de protección, pidiéndole a la Virgen y a los santos que recibieran el alma de la pequeña. Sin embargo, al mirar la muñeca colgando, algo cambió. De día, parecía un simple juguete roto, pero al caer la noche, bajo la luz de la luna, el objeto adquiría un aspecto macabro, la cabeza ladeada, el ojo único reflejando un brillo extraño, y el viento moviéndola como si intentara hablar. Don Julián juró escuchar un susurro suave, un lamento infantil que parecía provenir del mismo árbol. Aterrorizado, pero también convencido de que debía hacer más, comenzó a coleccionar muñecas. Cada vez que encontraba una, la añadía a su altar improvisado. No importaba el estado en el que estuvieran, sin brazos, sin piernas, decapitadas, chamuscadas por el sol. Para él, cada muñeca era un guardián más contra el espíritu inquieto de la niña. Pero los vecinos que navegaban cerca de la isla notaron pronto un cambio. Al pasar de noche,
Veían las siluetas de muñecas balanceándose como cuerpos colgando, y muchos decían sentir miradas clavadas en sus espaldas. Algunos incluso aseguraron que las muñecas abrían y cerraban los ojos por sí solas, aunque estuvieran podridas y sin mecanismo alguno. Lo que comenzó como un gesto de respeto hacia un alma perdida se transformó en una obsesión. La isla, poco a poco, dejaba de ser un lugar de paz para convertirse en un escenario de pesadilla, donde cada muñeca parecía tener vida propia. Con el paso de los años, lo que empezó con una sola muñeca se convirtió en una verdadera obsesión. Don Julián no podía soportar el silencio de la isla. Cada vez que lo invadía la soledad, creía escuchar el llanto de la niña muerta entre los árboles o el chapoteo del agua en plena madrugada. Para calmar esas voces, salía en su trajinera a buscar más muñecas. Al principio recogía las que encontraba flotando en los canales, cabezas de plástico sin cuerpo, brazos arrancados, muñecas sin ojos. Luego empezó a hurgar en basureros y a pedirles a los vecinos que le regalaran los juguetes rotos que ya no servían. No le importaba el estado. Mientras más desgastadas estuvieran, más auténticas le parecían para ahuyentar al espíritu. Con cada hallazgo, la isla cambiaba de rostro. Los árboles, antes verdes y frondosos, comenzaron a cubrirse de figuras macabras. De lejos, los visitantes veían docenas de cuerpos colgando, meciéndose lentamente con el viento, como si fueran cadáveres suspendidos. En las paredes de la cabaña de don Julián también se multiplicaban. Muñecas clavadas, amarradas, encajadas en los huecos de la madera. Pronto, el lugar perdió toda apariencia de un hogar. Era un cementerio de muñecas, un paisaje donde cientos de ojos de cristal y plástico observaban a todo aquel que se atreviera a acercarse. Sus bocas partidas parecían murmurar al unísono, y por la noche, cuando el viento soplaba fuerte, el crujido de los cuerpos de plástico chocando unos contra otros producía un sonido que helaba la sangre. Los pocos vecinos que se aventuraban a remar cerca juraban que no era imaginación. Algunos decían haber visto cómo una muñeca giraba la cabeza lentamente para seguirlos con la mirada. Otros afirmaban escuchar risas infantiles que venían de la isla, aunque no había niños alrededor. Don Julián, sin embargo, nunca se detuvo. Al contrario, cada nuevo testigo aterrorizado confirmaba su creencia. La niña aún estaba ahí, y él debía seguir alimentando ese altar interminable. Con cada muñeca colgada, la isla se sumía más en la oscuridad, y el nombre de Isla de las Muñecas empezó a transmitirse como un secreto de miedo en todo Xochimilco. Con la isla cubierta de muñecas mutiladas, las historias comenzaron a multiplicarse. Los lancheros que llevaban turistas por los canales de Xochimilco advertían a los curiosos que no se acercaran demasiado. Decían que las muñecas no eran simples adornos, sino contenedores de almas. Cada juguete colgado guardaba un fragmento del espíritu de la niña muerta, y con el tiempo, otras presencias también habían quedado atrapadas allí. Los rumores crecieron con cada visita. Algunos aseguraban que, al caer la noche, podían escuchar risas infantiles mezcladas con lamentos. Otros hablaban de susurros que los llamaban por su nombre mientras navegaban cerca de la orilla. Hubo quien juró ver cómo las muñecas abrían y cerraban los ojos, incluso aquellas que estaban podridas o con las cuencas vacías. Los más osados relataban fenómenos aún más inquietantes. Muñecas que giraban la cabeza lentamente para seguir con la mirada, brazos que se movían por sí solos e incluso voces que salían de las bocas partidas, murmurando palabras incomprensibles. La fama de la isla se extendió más allá de Xochimilco. Visitantes de otros estados llegaban para comprobar la leyenda. Algunos llevaban ofrendas, flores, veladoras o muñecas nuevas, creyendo que así podrían ganarse el favor del espíritu de la niña y la protección de don Julián. Pero no todos salían tranquilos. Varios regresaban con la sensación de haber dejado algo atrás, como si la isla se quedara con un pedazo de ellos. Los rumores también hablaban de accidentes, embarcaciones que se volcaban sin explicación cerca de la isla, personas que enfermaban después de visitarla, e incluso relatos de viajeros que, tras mirar demasiado tiempo los ojos de una muñeca, aseguraban sentir que esa mirada los perseguía hasta su casa. Pronto,
la isla de las muñecas se convirtió en un lugar prohibido y sagrado a la vez. Un sitio que despertaba tanta fascinación como terror. Los lugareños repetían siempre la misma advertencia. Si entras a la isla, no mires a los ojos de las muñecas, porque una de ellas podría reconocerte. Durante décadas, don Julián vivió solo en la isla, rodeado únicamente por sus muñecas. Los vecinos que lo visitaban ocasionalmente lo describían como un hombre extraño, obsesionado, que hablaba con las muñecas como si fueran personas. Les ofrecía frutas, flores y hasta les pedía consejos. Para muchos, había perdido la razón. Para él, en cambio, era la única manera de mantener a raya a los espíritus. Pero con el tiempo, algo cambió. Los rumores dicen que don Julián empezó a escuchar cada vez más fuerte la voz de la niña. Al principio era un lamento lejano, luego un susurro en el oído y finalmente una conversación completa. La gente contaba que él aseguraba que la niña lo llamaba, que le pedía que se uniera a ella en el agua donde había muerto. En 2001, el destino se cumplió. Una mañana, los familiares que iban a visitarlo encontraron el cuerpo de don Julián flotando en el mismo canal donde, años atrás, había aparecido la niña muerta. La escena parecía calcada, como si la historia se repitiera en un círculo macabro. Los habitantes de Xochimilco no dudaron. Para ellos, la isla había cobrado su deuda. Don Julián había cuidado el espíritu de la niña durante años, pero al final terminó entregando su propia vida. Algunos dicen que no fue un accidente ni una coincidencia. Mariana, como muchos llamaban a la niña, finalmente lo arrastró con ella. Después de su muerte, la isla se volvió aún más inquietante. Los visitantes aseguraban ver, entre las muñecas, la figura de un hombre caminando lentamente entre los árboles, como cuidando de su altar. Otros juraban escuchar una voz ronca que murmuraba oraciones o advertencias cuando el sol caía. Así, la muerte de don Julián no cerró la historia, sino que la profundizó. La isla ya no solo estaba habitada por el espíritu de la niña, sino también por el de su guardián. Y muchos creen que, desde entonces, cada muñeca guarda no solo una parte de la niña, sino también de don Julián, condenado a vigilar la isla para siempre. Tras la muerte de don Julián, la isla de las muñecas no quedó en el olvido. Al contrario, la noticia atrajo a más y más personas que querían comprobar con sus propios ojos lo que por años había sido un secreto entre los habitantes de Xochimilco. Al principio, llegaban en silencio, con curiosidad morbosa. Los turistas se aventuraban en trajineras coloridas, decoradas con flores, que contrastaban con la visión macabra que los esperaba. Desde lejos, las muñecas parecían simples adornos viejos, pero al acercarse, la piel de plástico desgarrada, los ojos vacíos y las bocas partidas producían un escalofrío imposible de ignorar. Muchos visitantes, al descender en la isla, sentían una presión extraña en el pecho, como si la atmósfera fuera demasiado pesada. Algunos decían escuchar pasos en los matorrales, otros sentían que las muñecas los seguían con la mirada. Había quienes no soportaban más de unos minutos antes de regresar corriendo a la trajinera, jurando que habían visto una de las cabezas girar lentamente. Con el tiempo se instauró una costumbre: dejar ofrendas. Los visitantes llevaban flores, veladoras y sobre todo muñecas nuevas. Colgaban los juguetes en los árboles o los depositaban en la cabaña de don Julián, convencidos de que así aplacarían a los espíritus y mostrarían respeto. Paradójicamente, la práctica solo hizo crecer la colección macabra. Cientos de muñecas adicionales se unieron a las originales, ampliando el altar grotesco que convertía la isla en un santuario del miedo. Los guías locales alimentaban el misterio contando historias. Turistas que enfermaban al poco tiempo de visitar la isla, cámaras que dejaban de funcionar inexplicablemente y fotografías donde aparecían siluetas que nadie había visto en persona. Hoy, la isla de las muñecas es un punto turístico famoso, pero no ha perdido su aura siniestra. Cada visitante, sin importar lo incrédulo que sea, siente en lo más hondo de su ser que no está solo. Y mientras más muñecas se añaden, más fuerte parece volverse la presencia que habita allí.
porque la isla ya no es solo un altar a la niña muerta ni a don Julián. Es un lugar donde las ofrendas, las miradas y los miedos de miles de personas han tejido un velo oscuro que envuelve cada rincón, haciendo que cada visita se convierta en un encuentro con lo inexplicable. Con el paso de los años, la isla de las muñecas se convirtió en un epicentro de relatos paranormales. No había visitante que no regresara con una historia inquietante. Lo más común eran las miradas de las muñecas. Turistas y guías coincidían en que, al caminar entre los árboles, los ojos de plástico parecían moverse para seguir cada paso. Algunos decían que, al mirar fijamente a una muñeca, ésta cerraba y abría los párpados lentamente, aunque estuviera quebrada y sin mecanismo alguno. De noche, los fenómenos eran aún más perturbadores. Lancheros que remaban cerca aseguraban escuchar risas infantiles flotando sobre el agua, mezcladas con murmullos que el viento no podía explicar. En ocasiones, las muñecas producían un crujido extraño, como si intentaran hablar entre sí. Más de un visitante confesó haber oído claramente la palabra "juega" o "ven" susurrada al oído, aunque no hubiera nadie cerca. Algunos relatos hablan de muñecas que se movían. Una mujer afirmó que, mientras intentaba tomar una foto, vio como el brazo de una muñeca levantado en dirección a ella. Otro turista aseguró que, al pasar frente a la cabaña de don Julián, una muñeca colgada en la puerta giró la cabeza por completo para mirarlo. La cámara que llevaba en ese momento dejó de funcionar, y la batería apareció completamente agotada, aunque estaba recién cargada. Pero lo más espeluznante fueron los encuentros con sombras humanas. Visitantes y lugareños narraban haber visto la figura de un hombre alto caminando entre los árboles, vestido con ropas viejas, que desaparecía al acercarse. Muchos estaban convencidos de que era el espíritu de don Julián, aún vigilando su altar. Otros, en cambio, hablaban de una niña pequeña corriendo entre las muñecas, su vestido blanco salpicado de agua, con el cabello largo pegado al rostro. Una vez, un grupo de estudiantes que visitaba la isla juró ver cómo todas las muñecas giraron sus cabezas al mismo tiempo hacia ellos. Salieron huyendo, y uno de ellos se enfermó gravemente en los días siguientes, murmurando en sueños que los ojos me siguen, no me dejan en paz. La suma de estos testimonios convirtió la isla en un lugar de peregrinaje para investigadores de lo paranormal. Programas de televisión, cazafantasmas y curiosos con grabadoras llegaron para registrar lo inexplicable. Muchos obtuvieron audios donde se escuchaban voces infantiles, psicofonías con palabras claras como Mariana o bienvenidos. Cada nuevo fenómeno alimentaba la leyenda. La isla de las muñecas no era un museo de juguetes viejos, sino un portal donde los espíritus seguían vivos. Y lo más aterrador era que cada visitante, al poner un pie en la isla, se convertía también en parte de esa energía oscura. Hoy en día, la isla de las muñecas sigue siendo uno de los lugares más visitados de Xochimilco, pero también uno de los más temidos. Los turistas viajan con la ilusión de ver algo curioso, casi pintoresco, hasta que ponen un pie en la isla y sienten de inmediato la diferencia. El aire se vuelve denso, pesado, y el silencio corta la respiración. Los lugareños, aunque viven del turismo, siempre repiten la misma advertencia. Respeta a las muñecas, no las toques, no te burles y nunca las mires demasiado tiempo a los ojos. Porque para ellos, cada muñeca guarda un alma atrapada, y burlarse de ellas es invitar a que una se adhiera a ti y te acompañe de regreso a casa. Existen testimonios de personas que, tras visitar la isla, aseguran haber llevado la maldición consigo. Oyen risas en la madrugada, sienten que alguien los observa desde las esquinas oscuras de sus habitaciones, o despiertan con la certeza de que una muñeca invisible se encuentra a los pies de su cama. Algunos incluso han regresado apresuradamente a Xochimilco solo para dejar una ofrenda, con la esperanza de devolver lo que la isla les robó. La muerte de don Julián no hizo más que reforzar la leyenda. Para muchos, él mismo se convirtió en parte del ejército de almas atrapadas entre esos árboles. Dicen que, si escuchas pasos entre las muñecas, no mires atrás, porque no sabrás si es la niña ahogada, el espíritu de don Julián o alguna otra entidad que se alimenta de los miedos de los vivos. Así, la isla de las muñecas
no es solo un destino turístico ni una curiosidad macabra. Es un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde los límites entre la vida y la muerte se diluyen. Lugares que exigen respeto, porque allí cada objeto, cada silencio y cada mirada vacía puede esconder un espíritu. Y si decides visitar la isla, recuerda las palabras que todos susurran antes de irse. Las muñecas no están solas, y tú tampoco lo estarás cuando te vayas. Oh.